No se suponía que fuera así. Eso era lo que me repetía a mí misma cada vez que pisaba la casa de mi madre. Los pisos que crujían, el papel tapiz amarillento, el aroma a café y muebles viejos. Eso se suponía que debía reconfortar. En cambio, cada visita se sentía como una confrontación. Siempre había una sensación punzante en el pecho, una sensación de insuficiencia que no me había abandonado desde que era niña. Al crecer, siempre fui la sensata, la que entendía que la vida no se trataba de limosnas, pero de alguna manera, era yo quien acababa sintiéndose que siempre le faltaba algo: dinero, aprobación, afecto. No importaba cuánto lo intentara. Nunca parecía ser suficiente. Tengo 31 años ahora. Trabajo en 2 empleos solo para mantener las cuentas al día, y aún así, apenas me las arreglo. No soy pobre, pero definitivamente tampoco soy rica. Estoy en algún punto intermedio, donde la lucha diaria se siente como una constante subida cuesta arriba, pero nadie se da cuenta. El problema es que nadie en mi familia parece entenderlo. Mi hermano, en cambio, era el niño dorado. Siempre el encantador, el que nunca tenía que preocuparse por pagar cuentas o ahorrar para el futuro. Abandonó la universidad en su 3er año, convencido de que podía iniciar un negocio con sus grandes ideas. Fracasó, por supuesto, pero eso no importó. Mamá todavía lo apoyaba, pagaba su alquiler, le compraba un auto nuevo cuando el viejo se averiaba, le enviaba dinero cuando se quejaba de no poder llegar a fin de mes, y lo hacía todo con una sonrisa altiva, como si el mundo le debiera algo. No es que lo odiara para nada, amaba a mi hermano, pero después de tantos años, no podía evitar resentir cómo todo parecía caerle de forma natural. ¿Y mamá? Ella solo lo empeoraba. No podía ocultar el favoritismo, ni siquiera si lo intentaba. ¿Por qué no llamas a tu hermano? ¿Sabes que le va bien?, solía decir mamá cuando mencionaba alguna dificultad económica. Podrías aprender algo de él. Ese era uno de sus comentarios más suaves. A veces decía cosas como: quizás si pasaras menos tiempo trabajando y más haciendo contactos, no estarías luchando tanto. Esas palabras dolían. Cada una era un recordatorio de que, por mucho que trabajara, nunca alcanzaría a estar a la altura. Es curioso en realidad. Yo solía pensar que podía cambiar eso de mostrarle que estaba equivocada, mostrarle que lo que importaba era el trabajo duro. Pero nada cambiaba. Cada vez que creía que avanzaba, algo surgía. Un electrodoméstico roto, una factura médica inesperada, un amigo que necesitaba ayuda para pagar el alquiler. Era como si la vida estuviera programada para recordarme, constantemente, que nada era fácil. Mamá nunca parecía entenderlo. Señalaba que yo tenía el lujo del tiempo, a pesar de que trabajaba a tiempo completo durante el día y tomaba turnos en la noche solo para llegar a fin de mes. Y cuando no podía acompañarla en una salida de compras espontánea o en una escapada de fin de semana, decía algo como: realmente deberías tomarte un tiempo para ti, querida. Te estás enredando demasiado en el trabajo. Quizás deberías aprender a vivir un poco, como tu hermano. Lo peor, que decía esas cosas con una sonrisa, como si realmente creyera que estaba ayudando. No era malintencionada, creo, pero siempre parecía que no podía ver más allá de su propia perspectiva, de que la forma de vivir de mi hermano era la única opción válida. Recuerdo una tarde en particular cuando estábamos todos en su casa para una cena familiar. Mi hermano apareció con una chaqueta nueva, y mamá no paraba de alabar lo guapo que se veía. Seguía comparándome con él de una manera que me hacía sentir pequeña. Realmente podrías aprender de él, ¿sabes?, dijo, tras mencionar de forma casual el precio de su chaqueta. Él sabe cómo manejar su dinero, cómo hacer que las cosas funcionen. No dije nada, simplemente jugueteé con la comida en mi plato. No era la primera vez que decía algo así, y dudé que fuera la última. Mi hermano, por supuesto, no se percató de nada. Se sentó allí, comiendo lentamente, ajeno al hecho de que la tensión en la habitación era asfixiante. Más tarde esa noche, me fui temprano.
sintiéndome incapaz de respirar. La casa que antes se sentía como un hogar, ahora parecía una trampa. Un lugar donde no era bienvenida, a menos que encajara en un molde al que no podía y no quería conformarme. El viaje de regreso en auto fue silencioso, y pasé la mayor parte del trayecto repasando la cena en mi cabeza. Había algo en la forma en que mamá me hablaba, algo debajo de la superficie que no podía sacudirme. No solo pensaba que mi hermano era mejor que yo, se aseguraba de que yo lo supiera. Y yo estaba agotada. Agotada de tratar de probar mi valía, de ser siempre la responsable, mientras mi hermano podía vivir su vida sin consecuencias. Era agotador, era injusto y era asfixiante. Pero no sabía qué hacer al respecto. Aún no. Debería haberlo visto venir. Después de todo lo que había pasado, debí saber que mi mamá llegaría tan lejos. Fue un jueves por la mañana cuando llamó. El teléfono sonó mientras yo estaba en medio de hacer mis habituales huevos revueltos, tratando de espantar el cansancio del turno de noche. No reconocí el número, pero supuse que era alguien del trabajo o un amigo que necesitaba algo. «¿Hola?», dije, secándome las manos con un paño de cocina. «Hola, soy mamá». Llegó la voz familiar y precisa al otro lado. «Necesitamos hablar». Mi estómago se encogió. Nunca era bueno cuando decía necesitamos hablar. Siempre era sobre algo incómodo, como cuando quería darme una lección sobre mis elecciones, o cuando sentía la necesidad de recordarme que aún estaba luchando financieramente mientras mi hermano lo tenía todo bien. Traté de no sonar demasiado a la defensiva. ¿Qué pasa? Bueno, las cosas han estado ajustadas últimamente. Comenzó, con un tono casual, pero pude sentir la urgencia subyacente. Tu hermano me ha estado ayudando un poco, pero aún me falta un poco para pagar el alquiler este mes. Hizo una pausa, como dejando que las palabras flotaran en el aire. Me preguntaba si podrías ayudarme. Me quedé quieta en la cocina, olvidando los huevos en la estufa. Fue como si el suelo se hubiese movido bajo mis pies. Mi mente se aceleró, tratando de entender lo que estaba pidiendo. Esto no era así como funcionaban las cosas. Nunca había funcionado así. Espera, ¿me estás pidiendo que pague tu alquiler?, pregunté, las palabras saliendo antes de poder detenerlas. Sabes que apenas me las arreglo yo misma. ¿Cómo es que...? Lo sé, interrumpió suavizando su tono, como si tratara de calmarme. Pero realmente no tengo opción en este momento. Y sabes cómo han ido las cosas con el negocio de tu hermano. Él hace lo que puede, pero también tiene sus propias cuentas que pagar. Sentí cómo se elevaba en mi pecho esa punzada de frustración que me era tan familiar. Pero no quise estallar, no aún. Pero siempre has dicho que debo ser responsable con mi dinero, respondí, tratando de mantener mi voz firme. ¿Cómo se supone que te ayude con el alquiler si apenas puedo pagar mis propias cuentas? Hubo una pausa al otro lado, como si mi mamá estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Luego, con una voz cargada de exasperación, dijo: «Lo entiendo, pero tú estás bien. No tienes hijos, no tienes tantas responsabilidades. Deberías poder ayudar a tu madre, ¿no crees?» Apreté los puños. «Tú estás bien». Sus palabras resonaron en mi cabeza, y casi no podía creer que las dijera. Quería gritarle: «Nunca has reconocido lo mucho que he trabajado por todo». «Pero mamá», empecé, apenas saliendo las palabras de mis labios antes de que ella me interrumpiera de nuevo. «Solo necesito un poco de ayuda, nada más», dijo, con un tono que rozaba lo suplicante. «Sabes lo difíciles que han sido las cosas. Nunca pido mucho, pero ahora lo hago. Eres mi hija, yo te crié. No puedes dejarme en la estacada». Empecé a sentirme mareada, como si todo a mi alrededor girara demasiado rápido. Ella lo volvía a hacer, la chantaje de culpa, la manipulación emocional. Era lo mismo de siempre, lo que hacía durante años. Solo que esta vez pedía más de lo que yo podía dar.
Lo siento mucho, mamá, dije, saboreando la amargura de mis palabras. Pero no puedo hacerlo. Simplemente no puedo. Estoy haciendo lo mejor que puedo aquí. Se escuchó una inhalación brusca al otro lado, seguida de un largo y tenso silencio. Casi podía escucharla procesar el hecho de que no me iba a rendir tan fácilmente. ¿De verdad vas a preguntó finalmente, su voz temblorosa, pero con una ira latente. Después de todo lo que he hecho por ti, siempre he estado allí para ti, y ahora ni siquiera puedes ayudar a tu propia madre cuando más lo necesita. Sentí las lágrimas formarse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. Siempre me has ayudado, lo sé, pero nunca lo has hecho de la misma manera que lo haces con él, ¿verdad? Dije, manteniendo mi voz firme a pesar de las emociones que hervían dentro de mí. Siempre lo has favorecido. Siempre le has dado todo. Y ahora actúas como si yo fuera la que debo rescatarte. Hubo otro largo silencio. Y por un momento, pensé que tal vez colgaría. Cuando por fin habló, su voz era más baja, matizada con algo que casi sonaba a arrepentimiento. No quise que sonara así, dijo, pero sin ofrecer disculpas. Solo te pido un poco de ayuda. Solo esta vez. Lo sé, dije, con un tono más cortante. Y siempre he estado cuando me has necesitado. Pero esta vez no puedo. Vas a tener que arreglártela sola. Durante un instante, pensé que podría aceptar. Pero entonces volvió a hablar, esta vez con una frialdad que me heló la sangre. No puedo creer que te niegues, dijo casi en susurro. Tu hermano nunca me daría la espalda así. Eso fue todo. Esa fue la línea que ya no pude ignorar. Sus palabras resonaron en mi mente, cada una como una bofetada. No se trataba solo del dinero, se trataba del hecho de que siempre nos habían puesto uno contra el otro. Siempre él primero. Siempre él. Adiós, mamá, dije, mi voz temblorosa pero firme. No lo haré. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra, sintiendo el teléfono más pesado en la mano que nunca antes. Me senté en la mesa de la cocina, la mente a mil, y la ira acumulada durante tanto tiempo, cada insulto, cada desaire, cada momento injusto por fin se desbordaba. Mi madre acababa de cruzar una línea, y supe, por primera vez, que no iba a permitir que se saliera con la suya. Los días posteriores a esa llamada se sintieron como una extraña mezcla de alivio y culpa. Alivio porque finalmente me había puesto de pie por mí misma. Culpa porque sabía que la había lastimado de una manera no intencionada. Pero era difícil concentrarse en ese sentimiento cuando, cada vez que recordaba la conversación, la ira burbujeaba aún más dentro de mí. Estaba harta de ser su respaldo, harta de quedar siempre en segundo plano frente a mi hermano, harta de ser la responsable, mientras él vivía sin consecuencias. La llamada había sido la primera confrontación real que tenía con ella en años, y ya podía sentirla tratando de hacerme sentir culpa para que cambiara de opinión. Pero esta vez no la dejaría. Me negué a ceder. La primera señal de que no se había acabado llegó al día siguiente, cuando me envió un mensaje de texto. No había respondido a sus llamadas tras la discusión, y no tenía intención de hacerlo. Pero ella era implacable. ¿Sabes? Yo no pedí mucho. Tu hermano no me daría la espalda así. Miré el mensaje largamente. Mi pulgar se posó sobre el teclado, listo para responder, pero no estaba segura de qué decir. Parte de mí quería responder, explicarle que estaba cansada de ser tratada de esa manera, decirle que mi hermano había vivido a expensas de ella durante años, sin ni siquiera agradecerle. Pero también sabía que si respondía, ella volvería a hacerme caer en sus tretas de culpa. Así que lo dejé sin contestar. Al día siguiente, recibí otro mensaje suyo. Esta vez, era un poco más desesperado. No sé qué te ha pasado. Has cambiado. Todo lo que siempre quise fue que mis hijos se mantuvieran unidos. Eres mi hija. Deberías estar para mí. Suspiré.
apretando la mandíbula. Ese era su modus operandi, hacerme sentir como la villana de toda esta situación. Pero yo no había sido la que pidió dinero. Yo no había manipulado a nadie. Siempre fue ella, una y otra vez. Luego, unos 2 días después, recibí una llamada de mi hermano. Pude notar desde el primer timbre que algo andaba mal. Ni siquiera dijo, «Hola». Entró de lleno. «Mamá está molesta», dijo, con voz baja y seria. «Tienes que hablar con ella». No pude evitar sentir amargura. No le debo nada, y lo sabes. Siempre has sido a quien ella prefiere. ¿Por qué no la ayudas esta vez? Hubo una pausa al otro lado, y pude oírlo suspirar. No es así, ¿vale? Yo he estado ayudándola con algunas cosas. Pero tú eres su hija. Se supone que también la apoyas. Apreté el teléfono tratando de mantener mi voz estable. Siempre fuiste su niño dorado. Siempre te rescató. ¿Crees que yo no me he dado cuenta? No respondió de inmediato y, por un breve instante, pensé que finalmente podría hacerle ver la situación. Pero luego dijo algo que me heló la sangre. «Mira, solo te pido que seas razonable. Ella necesita ayuda. No sé en qué estabas pensando, pero estás destrozando a la familia». Destrozando a la familia. No lo podía creer. Yo había sido la que mantenía todo unido. Había sido la que nunca pidió nada, que se había entregado hasta el agotamiento para mantenerse a flote. Y ahora, de repente, ¿yo era la que estaba arruinándolo todo? ¿Sabes qué?, dije, con voz cortante. Tienes razón. Estoy destrozando a la familia, porque finalmente estoy defendiendo lo que soy. Ya era hora de que alguien lo hiciera. No seas dramático, replicó, con voz cada vez más irritada. Mamá solo necesita ayuda. ¿Por qué no lo ves? Porque siempre se trata de ella, le repliqué. Siempre ha sido sobre ella y tú, y ya estoy harta. La línea quedó en silencio, y por un momento pensé que colgaría, pero no lo hizo. En cambio, suspiró profundamente. Estás cometiendo un error, dijo, sonando derrotado. Solo ayúdala, ¿vale? Por el bien de la familia. No lo haré, respondí con firmeza. No puedes hacerme sentir culpa para esto. Ya basta. Con eso, colgué. Ya no quería escucharle. No quería oír que todo lo que hacía por mí me hacía egoísta, porque en ese momento me di cuenta de algo. Sin importar lo que hiciera, siempre sería yo quien quedara corta. Siempre sería la que, a sus ojos, no fuera lo suficientemente buena. Durante los días siguientes, las llamadas no pararon. Mamá llamó 2 veces, dejando mensaje tras mensaje, cada uno más desesperado que el anterior. Mi hermano seguía enviando mensajes de texto, cada vez más frustrados, recordándome lo de la familia y que los estaba defraudando a todos. Pero yo me mantuve firme. Ignoré los textos, ignoré las llamadas. Cada mensaje, cada intento de hacerme sentir culpa solo me hacía más decidida. No le debo nada. Y, sin embargo, cuanto más resistía, más insistentes se volvían. Recuerdo la siguiente vez que la vi. No fue planeado, pero tuve que ir a su casa para recoger un paquete que había recibido por error para mí. Cuando toqué la puerta, ella la abrió lentamente, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. «¿Todavía no vas a ayudarme?», preguntó, con voz temblorosa. «¿Después de todo lo que he hecho por ti?». Apenas pude mirarla. Me quedé allí, paralizada por un instante, sin saber cómo responder. Allí estaba ella, luciendo tan vulnerable, y eso me rompía algo por dentro. Pero tenía que recordarme. Esto no se trataba de ayudarla. Se trataba de mí. «No puedo hacerlo, mamá», dije en voz baja. «Ya no. Tienes que arreglártelas por tu cuenta». Su rostro se desplomó. Una mezcla de ira y dolor cruzó sus facciones. «No te entiendo», murmuró, con la voz quebrada. «¿Cómo puedes simplemente alejarte de tu familia así? Y así,
La barrera que había construido cuidadosamente dentro de mí comenzó a desmoronarse. Sentía las lágrimas a punto de brotar, pero me las negué. No la iba a dejar manipularme así. No me voy, afirmé con voz firme. Solo no voy a seguir siendo tu respaldo. Tú me enseñaste que soy yo la que tiene que arreglar el desastre de todos. Pero ya basta. Ella no dijo nada después de eso. Simplemente se dio vuelta y volvió a la casa, dejándome en el porche. Supe entonces que ese era el momento. El momento en que finalmente trazaba una línea en la arena. No fue fácil, pero lo hice. Pero también sabía que no se había acabado. Esto ya no era solo cuestión de dinero. Se trataba de poder, de control, y de darme cuenta de que no iba a permitir que siguieran pasándome por encima. Ya habían pasado días desde que hablé por última vez con mi mamá, y la tensión entre nosotras solo había crecido. El silencio era pesado, y me carcomía. Cada vez que recordaba la conversación, cada vez que pensaba en cómo ella me pedía dinero para el alquiler tras tantos años de favoritismo, se asentaba un sabor amargo en mi boca. Pero yo no iba a ser la que se rindiera. No iba a dejar que me arrastrara de nuevo a su mundo de culpa y manipulación. Entonces llegó la llamada. Estaba sentada en el sofá, tratando de relajarme después de un largo turno en el trabajo, cuando sonó mi teléfono. Mi corazón se hundió al ver su nombre en la pantalla. Dudé en dejarla ir al buzón de voz, pero algo dentro de mí se rompió. Tenía que enfrentar esto, de una vez por todas. Contesté con voz firme pero nerviosa. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo, dijo mi mamá con voz temblorosa, un leve quiebre en el tono que nunca antes había notado. ¿Podemos vernos? Quiero explicarme. Respiré hondo. No estaba segura de lo que iba a decir, pero sabía una cosa. No iba a retroceder. Está bien, pero no voy a pagar tu alquiler, mamá, ni ahora ni nunca. Hubo una larga pausa al otro lado. Pude oírla exhalar despacio, como si tratara de recomponerse. No te estoy pidiendo dinero, dijo finalmente, apenas un susurro. Solo quiero que me entiendas. Mi estómago se revolvió. No confiaba en ella, pero aún así, parte de mí quería saber lo que tenía que decir. Está bien, respondí, con tono frío. ¿Dónde quieres vernos? Me dio una dirección, una cafetería que había pasado cientos de veces sin entrar. Quedaba a unos 15 minutos de mi apartamento. Accedí, aunque mi corazón no estaba en ello. Sabía que esto sería otro de sus juegos emocionales, y no estaba segura de cuánto más podría soportarlo. Pero tenía que enfrentarla. Tenía que enfrentarla. Al llegar, la vi sentada en una mesa junto a la ventana, con las manos envueltas alrededor de una taza de café. Se veía mayor de lo que recordaba, con el rostro cansado y demacrado. Y por un segundo casi sentí lástima por ella, pero rápidamente aparté ese sentimiento. Ella me había hecho sentir pequeña durante años. Era hora de que entendiera cómo me sentía yo. Me acerqué a la mesa y, por un momento, ninguna de las dos dijo nada. Me miró con una mezcla de culpa y algo más que no lograba identificar. «Lo siento», dijo en voz baja, casi como probando el terreno. «Sé que te he pedido mucho y no quiero hacerte daño. Solo no sé cómo pedirle a nadie más». Me senté frente a ella, cruzando los brazos. «Nunca tuviste problema en pedirle ayuda a él», le dije, dejando escapar amargamente que, a pesar de mis esfuerzos, la frustración se notaba. «Siempre lo has tenido, siempre le has dado todo». Su rostro se desplomó, pero no lo negó. «No es así», dijo, con la voz temblorosa. «No quise que fuese así. No me di cuenta de cuánto te estaba lastimando. Solo…» Se detuvo, apartando la mirada, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. «No sé cómo arreglar esto, pero quiero hacerlo». Mi corazón latía con fuerza. Había esperado este momento, esta disculpa, tanto tiempo, y sin embargo, al salir de sus labios,
no sentí alivio. Sentí ira. No puedes simplemente disculparte y esperar que todo esté bien, dije, elevando la voz. No basta con decir no quise lastimarte y esperar que olvide todas las veces que me hiciste sentir que no era lo suficientemente buena. Todas las veces que me hiciste sentir que yo era el problema. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un momento casi cedí. Casi. Siempre he estado para ti. Continué, con la voz cargada de emoción. Me desgasté hasta el agotamiento para asegurarme de no pedirte nada. No quería ser una carga, pero nunca fue suficiente, ¿verdad? No para ti. Siempre has tenido a él, siempre lo has elogiado, siempre lo has rescatado. ¿Y sabes qué? Ya basta. Abrió la boca para hablar, pero alcé mi mano. No, ya no te mereces hacer esto. Has dejado claro dónde estás. Y no es conmigo. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que arregle las cosas? No puedes simplemente hacerme volver a ti. Me incliné hacia adelante, apretando las manos con fuerza. Ya no soy tu red de seguridad. No voy a seguir limpiando tus desastres. He estado haciéndolo toda mi vida, y ya basta. Su rostro se hundió al verme, pero ya no pude sentir nada. Por una vez me sentí empoderada. Por una vez no era yo quien se disculpaba, quien suplicaba su aprobación. Era su turno de enfrentar las consecuencias de sus actos. Lo siento, murmuró de nuevo, pero esta vez sin convicción. Era demasiado tarde para disculpas. Deberías haberlo pensado antes de hacer favoritismos, dije fríamente. Deberías haberlo pensado antes de aprovecharte de cada oportunidad para hacerme sentir pequeña mientras consentías a él. Su rostro palideció, y por primera vez la vi quebrarse. No fueron las lágrimas lo que esperaba, ni las súplicas por perdón. Fue la realización de que ya no iba a permitir que me pisotearan. Por un momento solo hubo silencio entre nosotras. El murmullo de la cafetería sonaba de fondo, pero se sentía distante, como si estuviésemos en nuestro propio mundo. Has tomado tu decisión, dije suavemente, levantándome para irme. Y yo he tomado la mía. Me giré para alejarme, pero antes de llegar a la puerta, ella me llamó. No te vayas, dijo, con la voz quebrada. Por favor, no me dejes. Pero yo no me volteé. No me detuve. Yo no soy la que se va, mamá, dije, con voz firme. Tú ya te fuiste hace mucho. Y con eso salí de la cafetería, dejándola allí, sola, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Por primera vez sentí que podía respirar. Los días posteriores a mi salida de la cafetería transcurrieron en un silencio extraño. Pensé que habría más repercusiones, más culpa, más presiones de la familia, más mensajes, más llamadas. Pero no pasó nada. El silencio era ensordecedor, pero de alguna manera pacífico. No tuve que seguir explicándome, ni justificar lo que hacía. Por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo. No supe nada de mi mamá por un tiempo después de aquel día. Durante los primeros días, casi me convencí de que tal vez era solo una fase, que quizá volvería a acercarse, a disculparse de nuevo y a actuar como si todo fuera normal. Pero luego, al pasar los días, me empecé a preguntar si las cosas volverían a ser como antes, o si siquiera las quería. Una tarde sonó mi teléfono de nuevo. Era mi hermano. «Hola», dijo cuando contesté, sonando más irritado que preocupado. «Necesitas hablar con mamá. Está realmente alterada». No supe si reír o llorar. «¿Por qué no hablas tú con ella? Eres el niño dorado. Ella te escucha». Pude oír un suspiro al otro lado. «Mira, lo entiendo. Ella se equivocó. Pero no puedes simplemente aislarla. Somos familia.
y así no nos tratamos entre nosotros. ¿En serio?, dije, con voz cortante. ¿Vas a darme una lección de familia después de tantos años viéndola tratarme como a la basura? Después de todo lo que me ha hecho, ¿ahora quieres que vuelva y finja que nada pasó? Hubo un silencio. No esperaba esa respuesta. No quise decirlo así, dijo, en voz más baja. Solo no quiero verlos pelear. Te está destrozando. Destrozándola, repetí, incrédula. ¿Te preocupas por ella? ¿Y yo? ¿Alguna vez pensaste en lo que yo sentí, todos esos años siendo la que siempre quedaba en segundo plano, sintiéndome insuficiente? ¿Siempre en segundo lugar? Él volvió a guardar silencio, pero esta vez no fue la indiferencia de siempre. Fue diferente. No me di cuenta de que fuera tan grave, admitió con voz suavizada. Quiero decir, sabía que ella siempre te trataba diferente, pero no pensé que fuera tan profundo. Pues lo es, dije con voz serena. Y ya no voy a fingir que no es así. Hubo otra larga pausa, y entonces, por fin, habló con un tono que no había oído antes, casi como de disculpa. Lo siento, ¿vale?, dijo. Sé que he sido parte del problema. Nunca quise hacerte sentir así. Por un segundo, casi no supe qué decir. Mi hermano disculpándose. ¿De verdad? Fue extraño, casi incómodo. Pero no iba a excluirlo. No ahora que finalmente veía las cosas como son. Gracias, dije, con voz suavizada. Pero esto no se trata solo de ti y de mí. Se trata de ella. Ella es la que debe enmendarlo. No tú, no yo. Lo sé, respondió. Yo hablaré con ella. Pero tú también deberías hacerlo. Ella realmente quiere arreglar las cosas contigo. No respondí de inmediato. En ese momento no estaba segura de estar lista, pero entonces algo hizo clic en mí. No tenía que hacer que todo fuera perfecto para ella. No tenía que arreglarla. Tenía permitido seguir adelante, vivir mi vida sin tratar de complacerla siempre. Al día siguiente, recibí un mensaje de mamá. Era simple, solo un texto, pero bastó para hacerme dudar. ¿Podemos hablar? Me quedé ahí un momento, con el pulgar sobre la pantalla. Había una parte de mí que quería ignorarlo, dejarlo sin leer tanto como fuera posible. Pero la otra parte sabía que esto ya no se trataba de vengarme. Se trataba de encontrar un cierre, así que le contesté. ¿Cuándo?, respondió rápidamente, preguntando si podíamos vernos en su casa. Accedí. No sabía qué pasaría, pero sabía que estaba lista. Lista para oír lo que tuviera que decir, aunque no fuera lo que yo quería. Lista para oír su disculpa, o tal vez sus excusas. Pero no iba a permitir que me controlara nunca más. Cuando llegué a su casa, la encontré sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café frente a ella. Se veía cansada, mayor de lo que recordaba, y había en sus ojos algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad. «Siéntate», dijo suavemente, señalando la silla frente a ella. Me senté, sin decir nada, esperando a que ella le hablara. «He estado pensando», comenzó, con voz vacilante, «en todo. En ti. En cómo te he tratado todos estos años». Hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. Me equivoqué. Siempre he estado equivocada. Tragué saliva, intentando controlar mis emociones. «No tienes que disculparte, mamá. Ya lo has dicho». Ella negó con la cabeza. «No, lo necesito. Te he dado por sentada. Siempre me he concentrado tanto en tu hermano, en asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba, que no me di cuenta de cómo te estaba lastimando. No me di cuenta de cuánto te alejaba. Y lo siento por eso». Me recosté en la silla, asimilando sus palabras. Parecía haber pasado tanto tiempo desde que la había escuchado decir algo así, pero no bastaba solo aceptar su disculpa. Tenía que ser más que eso.
No puedes simplemente disculparte y esperar que todo se solucione, dije, con voz firme. No voy a perdonarte solo porque digas lo siento. No funciona así. Necesito que lo demuestres. Ella asintió lentamente, con el rostro serio. Lo sé, y lo haré. Haré lo que sea necesario para demostrarte que puedo cambiar. Sé que te he herido. Sé que te he fallado, pero quiero enmendarlo. Estoy dispuesta a intentarlo, si tú me lo permites. Por primera vez, le creí, no por sus palabras, sino por la forma en que las decía. No me pedía que la perdonara de inmediato, solo me pedía la oportunidad de demostrar que podía mejorar. Y eso era todo lo que necesitaba. Lo pensaré, dije, suavizando mi tono. Pero va a tomar tiempo. No se puede borrar todo con unas pocas palabras. Ella asintió de nuevo, y las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas. Me levanté para irme, pero antes de hacerlo, la miré. Realmente la miré por primera vez en mucho tiempo. No digo que estemos bien, dije suavemente, pero ya no me alejo de ti. Solo me estoy protegiendo. Ella no respondió, pero pude ver en sus ojos comprensión, tal vez incluso un poco de alivio. No le estaba pidiendo que fuera perfecta, solo le pedía que lo intentara. Al salir, sentí algo que hacía años no sentía. No era perdón, no aún, pero era el comienzo de algo nuevo. Por primera vez no era yo la que debía arreglarlo todo. Y eso, para mí, era suficiente. Esta es la historia de una lucha interminable, una batalla por la dignidad, por la justicia en medio del favoritismo y la manipulación. Una vida donde la lucha por ser reconocida y amada se convierte en una guerra diaria, y en la que, a pesar de todo, se busca encontrar un poco de paz y, tal vez, un día, la libertad para vivir de verdad. Nunca pensé que sería el tipo de persona que vería a su propia madre ser desalojada. Pero, por otro lado, tampoco imaginé llegar a casa y encontrar a un hombre extraño en mi cama. Trabajé duro por todo lo que tenía. Mi loft era mi santuario, un espacio que había diseñado con esmero, lleno de aquellas cosas que me hacían feliz. Muebles elegantes, una iluminación cálida y una vista de la ciudad que me recordaba lo lejos que había llegado. No nací en la riqueza, ni en el privilegio. Cada dólar que tenía lo gané yo. Mientras que algunas personas contaban con fondos fiduciarios o padres consentidores que las apoyaban hasta la adultez, yo tenía una madre que me veía como un cajero automático sin fin, y una hermana a quien siempre le servían todo en bandeja de plata. Mi madre, Lorraine, era del tipo de mujer que jamás planeaba para el futuro. Se apoyaba en el encanto, la manipulación y en hacerme sentir culpable para conseguir lo que quería. Y eso me funcionó durante años. Solía mandarle una asignación mensual, suficiente para mantenerla cómoda en el pequeño apartamento que la había ayudado a conseguir. Al principio, pensé que estaba siendo una buena hija. Yo tenía los medios y ella siempre había luchado económicamente. Pero con el tiempo, empecé a notar un patrón. No importaba cuánto diera, nunca era suficiente. Siempre surgía algún gasto urgente, alguna factura inesperada, y ella sabía exactamente cómo expresarse para que, al negarme, me sintiera como la peor hija del mundo. Luego estaba mi hermana, Carly la niña dorada. Mientras yo había sido criada para ser autosuficiente, a Carly la criaron para esperar que el mundo le diera las cosas. Y así fue. Tenía una habilidad para hacer que las personas se sintieran responsables de su felicidad. Un talento que solo puedo describir como la impotencia convertida en arma. Si la despedían, era porque su jefe era demasiado exigente. Si se atrasaba el alquiler, era porque los arrendadores eran codiciosos. Y si un novio la dejaba, era porque los hombres se sentían intimidados por una mujer fuerte. Carly se había casado recientemente con un hombre llamado Jason. Supe, desde el primer instante en que lo conocí, que era un estafador.
El tipo de hombre que siempre tiene una gran idea pero que nunca lleva nada a cabo. Era encantador. Como suelen ser los timadores, justo lo suficiente para hacerte dudar de tus instintos, para hacerte cuestionar esa pequeña voz en tu cabeza que susurra: este hombre es un problema. Conoció a Carly. La deslumbró con promesas de un futuro grandioso, y en menos de 6 meses ya estaban casados. No era de extrañar que, casi de inmediato después de la boda, comenzaran a surgir problemas financieros. Carly siempre había vivido por encima de sus posibilidades, y Jason no aportaba un ingreso estable. Yo ya había recibido unos cuantos mensajes aparentemente inocentes de mi madre, explicando que a veces los recién casados necesitan una mano para ponerse en pie. Los ignoré. Sabía exactamente a dónde iba esto. Simplemente no esperaba que ella tomara cartas en el asunto. Mirándolo en retrospectiva, todo comenzó con pequeñas señales. Mi madre había estado comportándose demasiado amable en las semanas previas a todo esto. Cumplidos que rara vez daba. Llamadas en las que solo quería saber cómo estaba. Debía haberlo sabido. Cuando mi madre es excesivamente dulce, es porque está a punto de hacer algo terrible. Pero yo estaba demasiado ocupada con el trabajo, demasiado distraída por la vida, como para notar las advertencias. Así que, cuando por fin tuve un fin de semana libre, decidí hacer un pequeño viaje, una escapada para relajarme y recargar energías. Le avisé a mi madre porque, a pesar de todo, aún le brindaba esa cortesía. Al fin y al cabo, ella era mi madre, y no tenía ninguna razón para creer que necesitara algo de mí en ese momento. Y así fue como cometí el mayor error de mi vida. Dejé mi casa desprotegida. Volví el domingo por la noche, exhausta por el viaje pero feliz de estar en casa. Apenas crucé la puerta cuando noté los cambios. Lo primero que me impactó fue el olor. Una mezcla de colonia barata y comida para llevar grasienta. Un aroma desconocido en mi hogar meticulosamente cuidado. Lo segundo fue el sonido. La televisión a todo volumen, comentarios deportivos llenando el espacio donde debería haber reinado el silencio. Luego lo vi. Un hombre a quien apenas conocía, recostado en mi cama, viendo la televisión como si hubiera vivido allí toda su vida. Jason, el nuevo esposo de mi hermana. Giró la cabeza con pereza al oírme, sin mostrar ni una pizca de culpa o sorpresa. De hecho, se burló, como si yo fuera la intrusa. «Hola», dijo con naturalidad, estirando los brazos detrás de su cabeza. «Mamá dijo que ahora es mía». Parpadeé, mi mente luchando por procesar sus palabras. ¿Mía ahora? ¿De qué demonios hablas?, pregunté con la voz tensa, apenas conteniendo la tormenta que se gestaba en mi interior. Jason se rió entre dientes, como si todo esto fuera una broma en la que yo aún no estaba invitada. «Tu mamá dijo que podríamos quedarnos con el lugar. De todas formas, casi nunca estás aquí, ¿no?» Di un paso lento hacia adelante, sujetando la manija de mi maleta con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Sentía la ira burbujeando, una furia abrasadora que no había sentido en años. Entonces, la puerta se abrió detrás de mí, y ahí estaba ella, mi madre. Entró caminando como si fuera dueña del lugar, dejando su bolso sobre la encimera de mi cocina con total naturalidad, como si no hubiera hecho nada malo. «Oh, bien, ya has vuelto», dijo con una sonrisa, como si eso fuera lo normal. La miré esperando una explicación que de alguna manera tuviera sentido, algo que justificara la locura que se desarrollaba ante mis ojos. En cambio, solo suspiró y dijo: «No seas dramática, querida. Tienes tanto espacio. Tiene sentido que Carly y Jason vivan aquí». Sentí como si el suelo se inclinara bajo mis pies. Un momento surrealista en el que la realidad se torcía hasta parecer increíble. Siempre había sabido que mi madre era egoísta. Pero esto era una traición que jamás perdonaría. Durante un largo instante, me quedé allí, sujetando la manija de mi maleta con tal fuerza que parecía que se iba a romper. Jason seguía recostado en mi cama, con un brazo detrás de su cabeza, actuando como si ese fuera su hogar, su espacio. Mi madre me miraba con una impaciencia apenas oculta, como si yo fuera la que estuviera complicando las cosas. «¿Te vas a quedar ahí de pie?»,
Bufó, dirigiéndose a la cocina y abriendo mi refrigerador como si fuera suyo. Mi refrigerador. Observé incrédula cómo sacó una botella de mi costoso cold brew, se sirvió un vaso, tomó un sorbo y luego volvió a mirarme. Honestamente, querida, ¿por qué te muestras tan sorprendida?, preguntó, como si yo fuera la irracional. Te dije que Carly y Jason necesitaban un lugar para quedarse. Vive sola en este gran loft. Simplemente tiene sentido, afirmó con total naturalidad, como si no hubiera entregado mi hogar a mis espaldas. Jason, que aún se mostraba muy cómodo, intervino. Sí, y este lugar es increíble, dijo, estirando las piernas. Carly y yo necesitábamos un sitio mejor, y tu mamá dijo que estarías bien con ello. Sin problema, ¿no? Sentí que mi cuerpo entero se helaba. Sin problema. Me volví hacia mi madre, con la voz apenas un susurro. ¿Le diste mi casa a Carly y a Jason? Mi madre suspiró, ya exasperada. No seas tan dramática, cariño. Es solo temporal. Carly y Jason son recién casados. Necesitan una mano para comenzar, y este loft estaba aquí, sin usarse. No es como si realmente necesitaras tanto espacio. Sentía mi pulso retumbar en mis oídos, en marcado contraste con la calma arrogante de Jason. «Mamá», dije, esforzándome por mantener mi voz firme. «¿Cómo es que él entró aquí?» Ella hizo un gesto despectivo con la mano. Hace mucho tiempo hice una copia de la llave, por si acaso. Como si vulnerar mi privacidad fuera parte de algún plan de contingencia al que ella tuviera derecho. Jason esbozó una sonrisa burlona. Sí, fue muy amable de su parte. Nos mudamos ayer. Carly está fuera con unos amigos, pero pensé en acomodarme. Acomoda. Tomé una profunda bocanada de aire, intentando evitar que mi ira se convirtiera en algo que empeorara la situación. «Mamá, no tenías derecho a hacer esto». Ella puso los ojos en blanco, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. «No seas egoísta, cariño. Esto es lo que hace la familia. Cuidarse mutuamente. Te va bien por ti misma, ¿no? Puedes permitirte ayudar». Jason asintió, como si tuviera algo que decir al respecto. «Sí, exactamente. Quiero decir, no es como si estuvieras casada o algo así. Ni siquiera necesitas tanto espacio. Jamás había sentido tantas ganas de golpear a alguien en mi vida. En lugar de eso, dejé que mis ojos recorrieran mi hogar, observando los cambios. La bolsa de deporte de Jason en una esquina, un montón de su ropa en mi sofá, una caja de pizza vacía sobre mi mesa de centro. Era como ver cómo una infestación se apoderaba del lugar. Dejé caer mi maleta con un golpe sordo, avanzando más adentro del loft. «Fuera», dije, con la voz helada. Jason se rió. «Vamos, no hablas en serio». Me volví hacia mi madre, ignorando el fuego que crecía en mi interior. «Vas a empacar cada cosa que hayas tocado y te vas a ir». «Ahora». Ella tuvo la audacia de lucir ofendida. «No seas ridícula, cariño. ¿A dónde se supone que debe ir Carly? ¿Y a dónde se supone que debe ir Jason?» «No me importa», exclamé bruscamente. «Eso suena a tu problema, no al mío». Jason se sentó, y su sonrisa se desvaneció ligeramente. «Mira, seamos razonables». «No hay nada de razonable en esto», lo interrumpí. «Nunca estuve de acuerdo con esto. Estás en mi casa, sin mi permiso. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas y largarte, o llamaré a la policía por allanamiento». La expresión en su rostro no tenía precio. Jason miró a mi madre, como esperando que ella solucionara el asunto. Mi madre, sin sorpresa, recurrió de inmediato a la manipulación emocional. «Cariño, estás reaccionando de más», dijo, con una voz ahora suave, casi condescendiente. «Esto es solo un malentendido. Somos familia. Compartimos las cosas. No puedes estar echando a la fuerza al esposo de tu propia hermana a la calle». Reí, pero sin humor. «Mira cómo lo hago». Por primera vez vi en sus ojos la realización. Ella realmente pensó que podía decidir todo, y que yo cedería, como siempre lo había hecho, como siempre lo hice.
Esta vez no. Jason se levantó, cambiando su tono. No puedes simplemente echarme, hombre. Ahora vivo aquí. Me giré para encararlo por completo. No, no vives aquí. Él cruzó los brazos, tan arrogante como siempre. Tu mamá dijo... Lo interrumpí bruscamente. No me importa lo que dijo mi mamá. Esta es mi casa. Mi nombre es el único en el contrato. Estás aquí ilegalmente. Y si no empiezas a empacar tus cosas, me aseguraré de que te vayas esposado. Su boca se abrió y luego se cerró. Por primera vez, se notaba nervioso. Bien. Mi madre, aún en negación, se burló. No harías eso, no conmigo. Saqué mi teléfono. Inténtalo. Un silencio pesado e insoportable se instaló, mientras el peso de la realidad se hacía sentir. Jason fue el primero en ceder. Murmuró algo entre dientes, agarró su bolsa y empezó a meter sus cosas en ella. Mi madre estaba furiosa. No puedo creer que estés tratando a tu propia familia de esta manera. Nos estás dando la espalda. Le devolví la mirada imperturbable. No, mamá. Tú fuiste la que se volvió contra mí primero. Jason pisoteaba mi loft como un niño malcriado, metiendo sus cosas en la bolsa con fuerza exagerada, haciendo un gran espectáculo de lo injustamente que lo trataban. Mientras tanto, mi madre se plantó en la encimera de la cocina, con los brazos cruzados, moviendo la cabeza con decepción, como si yo fuera una adolescente rebelde en lugar de la dueña de la casa que acababa de ver robada. No tienes que ser tan dura con esto, dijo, con una voz que resumaba un dolor fingido. Pensé que éramos familia. Solté una risa breve y sin humor. La familia no se mete extraños en la casa de alguien mientras esa persona no está. Eso se llama allanamiento. Jason, aún furioso, cerró su bolsa y se la colgó del hombro. «Esto es ridículo», murmuró. «Carly se va a poner furiosa». Me giré para mirarlo, con los brazos cruzados. «Realmente no me importa». Jason se burló, pero pude notar cómo su confianza se desmoronaba. Había supuesto que sería una pusilánime, que dejaría que esto sucediera como siempre había pasado con Carly y mi madre. Se había equivocado. Señalé la puerta. «¡Fuera!». Murmuró algo entre dientes, pero no discutió más. Debió haber notado que no estaba blofeando. Sin embargo, mi madre aún no había terminado. Siguió a Jason hasta la puerta y luego se volvió hacia mí, con voz aguda y acusatoria. «Estás siendo increíblemente egoísta, ¿sabes? Tu hermana está pasando dificultades. Jason también. Y en lugar de ayudar, ¿los echas como basura? Te crié mejor que así». Cruzando los brazos sin inmutarme, le respondí. ¿De verdad? No puedo creer que me trates así después de todo lo que has hecho por ti misma. ¿Todo lo que he hecho por ti?, repetí con incredulidad. ¿Quieres decir tratarme como una cuenta bancaria? Favoritizar constantemente a Carly. Invitar a un hombre a quien apenas conozco a vivir en mi casa sin mi permiso. Ella se burló. «Oh, deja de ser dramática. No estás sin hogar. Estás bien. Ganas mucho dinero. ¿Y eso significa que debería dejarte robarme?», pregunté. Mi madre puso los ojos en blanco. «Nadie te está robando. Solo estábamos compartiendo recursos. Eso es lo que hace la familia». La miré, sin expresión. «No, mamá. Eso es lo que hacen los parásitos». Por un momento, la sorpresa genuina cruzó su rostro. Nunca le había hablado así. Nunca me había enfrentado a ella de esa manera. «Bien». Jason, percibiendo que mi madre había perdido esta batalla, resopló y salió por la puerta, murmurando, «Esto es una mierda», mientras se alejaba por el pasillo. Mi madre se demoró, esperando poder hacerme sentir culpa para que cambiara de opinión. Cuando se dio cuenta de que no cedería, me lanzó una larga y fría mirada y, finalmente, salió furiosa tras él, cerrando la puerta de golpe. Exhalé lentamente, con las manos temblando. Había ganado, o al menos eso creí. La represalia comenzó a la mañana siguiente. Me desperté con docenas de llamadas perdidas de mi madre.
Al ignorarlas, ella empezó a enviar mensajes. «Mamá, necesitas arreglar esto. ¡Ahora! Mamá, tu hermana está devastada. Mamá, espero que te des cuenta de lo egoísta que estás siendo. Mamá, no puedo creer que abandones a tu propia familia así. Mamá, Carly está llorando. ¿Estás feliz?». Luego llegaron las publicaciones en redes sociales. Mi madre, siempre la manipuladora, escribió un despotrique interminable en Facebook sobre cómo su cruel e insensible hija había dejado sin hogar a su propia madre y hermana. «Ella lo tiene todo», decía una parte, pero ni siquiera pudo abrir su corazón para ayudar a su familia necesitada. Nunca imaginé que criaría a alguien tan egoísta. Los comentarios fueron una pesadilla. ¡Qué horrible! ¿Cómo pudo hacerle eso a su propia madre? Algunas personas se olvidan de dónde vienen en cuanto reciben algo de dinero. Comportamiento repugnante. La familia debe venir primero. Apreté los dientes mientras recorría la interminable lista de extraños que me calificaban de todo, desde privilegiada hasta desgraciada. Pero por supuesto, también llegaron comentarios de personas que realmente nos conocían. Mi tía. Tal vez, si Carly y Jason trabajaran en serio en lugar de esperar limosnas, esto no habría pasado. Un amigo de la familia. «Esta no es la primera vez que tu mamá hace algo así. No dejes que te haga sentir culpa, chica». Mi primo. «Ya basta de culpar a la OP. ¿Quién se muda a la casa de otra persona sin permiso y actúa como si tuviera derecho a ello? Al menos, algunas personas se dieron cuenta». Luego llegó Carly. Ni siquiera comenzó con cortesías. Simplemente me llamó, desbordada de furia. «¿En serio?», chilló en cuanto contesté. «Hola, Carly», dije secamente. «Estoy muy bien, gracias por preguntar». «¡Cállate!». Su voz temblaba, no por tristeza, sino por pura furia. «Mamá dijo que echaste a Jason mientras yo no estaba». «¿Qué demonios te pasa?». «¿Qué te pasa a mí?», repetí, incrédula. «¿Quieres decir, además de que volví de un viaje y encontré a un tipo cualquiera viviendo en mi loft?». Carly soltó un bufido dramático. «Jason no es un tipo cualquiera. Es mi esposo». «¿Y qué?». «Y eso significa que es familia», chilló. «Mamá dijo que estaba bien. ¿Por qué eres tan malditamente egoísta?». Tuve que hacer una pausa para asimilar ese nivel de prepotencia. «Carly», dije, con una voz extrañamente calmada, «explícame algo. ¿Cómo es que, exactamente, el hecho de que yo sea dueña de esta propiedad significa que tú y tu esposo tienen derecho a ella?». Ella resopló. «Necesitábamos ayuda. Tú ni siquiera estabas usando el lugar». Cerré los ojos, inhalando bruscamente. Necesitaba que entendiera esto. «Esta es mi casa», afirmé. «Mía. No tuya. No de mamá. No de Jason. Y el hecho de que hayas pensado que podías mudarte como si nada, eso es una locura». «Oh, Dios mío», exclamó. «Suenas como una de esas personas ricas y codiciosas». «Carly», la interrumpí bruscamente. «Necesito que me escuches muy, muy atentamente». Silencio. «Tú y Jason nunca recibirán ni un centavo de mí. Ni ahora. Ni nunca. ¿Y mamá? ¿Su pequeña asignación mensual? Considérala cancelada». El silencio sepulcral que siguió fue glorioso. Carly soltó un grito silencioso y colgó el teléfono. Miré la pantalla durante largo rato, dejando que todo se asimilara. Habían contado con que nunca reaccionaría, pero lo hice. ¿Y ahora? Ellos estaban por su cuenta. Durante los días siguientes, el silencio de mi madre y de Carly fue casi escalofriante. Sabía muy bien que no habían aceptado la derrota. Estaban reorganizándose, conspirando. Habían pasado toda su vida manipulando a la gente para conseguir lo que querían y no iban a detenerse ahora. Y, efectivamente, el siguiente ataque llegó rápido. Era una tarde de jueves cuando recibí un mensaje de la seguridad de mi edificio. «Seguridad. Oye, solo para avisarte, tu madre y tu hermana están aquí pidiendo que se les deje entrar. Dicen que es urgente.
Puse los ojos en blanco tan fuerte que casi me dio un dolor de cabeza. No les dejes entrar. No los invité. Seguridad. Entendido. Y ni siquiera 5 minutos después, mi teléfono comenzó a sonar. Ignoré la primera llamada. Ignoré la segunda. Con la tercera, finalmente contesté, suspirando. Mamá, ¿cómo te atreves a decirle a seguridad que no nos dejen entrar? Chilló, su voz casi distorsionada por el teléfono. Porque esta es mi casa, mamá, dije, sin alterar mi tono. Y no eres bienvenida aquí. No lo dices en serio, exclamó, con voz cargada de veneno. Vamos para arriba. Tengo una llave de repuesto. Oh, ella pensó que sí. Una sonrisa lenta se extendió en mi rostro. No la tienes, respondí ligeramente. ¿Qué? Cambié las cerraduras. Hubo una pausa. Y luego se desató un colapso total. ¡Estás enferma!, sisió. ¡Enferma! ¿Qué clase de hija hace esto a su propia familia? ¿Quieres que estemos sin hogar? ¿Es eso lo que quieres? No, mamá, dije con calma. Quiero que dejes de robarme. Quiero que respetes mis límites. Quiero que asumas la responsabilidad de tus actos. Eso no es lo que hace la familia, escupió. Me reí, de verdad. Bueno, entonces, supongo que ya no somos familia. Colgué. Eso debería haber sido el final. Debería haber terminado. Pero estas personas no saben cuándo rendirse. 3 días después, llegué a casa desde el trabajo y encontré a mi madre esperando afuera del edificio. Se había colocado junto a la entrada, con los brazos cruzados y una expresión furiosa. Carly no estaba allí. Menos mal, pero pude notar por sus ojos hinchados y el temblor en su cuerpo que estaba a punto de entrar en un modo melodramático de víctima. Sospeché. Aquí vamos. Apenas pude pasar junto a ella cuando me agarró del brazo, no lo suficiente para lastimarme, pero sí para asustarme. Mamá, necesitas arreglar esto, dijo, con la voz temblando de rabia. ¡Ahora mismo! Arranqué mi brazo. No hay nada que arreglar. Me cortaste el apoyo, escupió. No tengo dinero. No tengo casa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? De la misma manera que tú lo hiciste conmigo, respondí, con voz tan afilada como un cuchillo. No preguntaste. No te importó. Simplemente decidiste que mi casa, mis recursos, mi vida eran tuyos para tomar. Eso no es lo mismo, dijo con la voz quebrada. Estás bien, tienes todo. Y ahí estaba la verdadera razón de su enojo. No le importaba haberme hecho daño, ni que hubiera cruzado un límite. Simplemente odiaba que, por primera vez, yo hubiera dicho no. Yo era tu red de seguridad, dije suavemente, y ahora no sabes qué hacer sin mí. Por un instante, se dibujó en su rostro una desesperación pura. Pude ver cómo su mente buscaba desesperadamente algún ángulo, alguna debilidad, algo que pudiera torcer para volver a atraparme. Luego, su semblante se endureció. ¡Eres ingrata! Incliné la cabeza. ¿Por qué? Exactamente. Por todo lo que he hecho por ti, exclamó. Te crié. Me cuidé de ti. ¿Y así me lo pagas? Exhalé lentamente, dejando que los últimos vestigios de culpa se disiparan. No me criaste, mamá, afirmé con voz calmada. Viviste a mi costa. Su boca se abrió y luego se cerró. Sabía que era verdad. Y el hecho de haberlo dicho en voz alta, eso la destrozó. Saqué mi tarjeta de acceso del bolso y la dejé pasar de largo. Esta vez no intentó detenerme. Simplemente se quedó allí, temblando de rabia, mientras yo entraba y dejaba que las puertas se cerraran tras de mí. La última gota llegó a la mañana siguiente. La había advertido. Le había dado oportunidades, pero ella quería hacer las cosas a lo grande. Así que llamé a mi banco y la corté por completo. El alquiler que pagaba para su apartamento desapareció. La tarjeta de crédito a mi nombre, cancelada. Los pagos automáticos de sus facturas, eliminados. En menos de una hora,
Corté cada vínculo financiero que tenía con ella. Miré mi pantalla largamente, esperando que se desatara el pánico. Pero no ocurrió. En cambio, sentí algo que no había sentido en años. Alivio. Finalmente, era libre. ¿Y mi madre? Bueno, finalmente estaba por su cuenta. La reacción fue instantánea. Esperaba que mi madre entrara en completo colapso, pero incluso yo me sorprendí por la rapidez y desesperación de su reacción. En cuanto se dio cuenta de que su pago de alquiler no había pasado, comenzó a llamarme sin cesar. Cuando ignoré las primeras 5 llamadas, cambió a los mensajes de voz, cada uno más dramático que el anterior. Los primeros eran de enojo. «Eres una malcriada egoísta. ¿Crees que es divertido cortar el apoyo a tu propia madre así? Te arrepentirás de esto». Luego vinieron los ataques de culpa. «Soy tu madre. Te di la vida. Me lo debes». Para el 10º mensaje, ya había pasado a fingir remordimiento. «Cariño, hablemos de esto. Sé que hubo un malentendido, pero podemos solucionarlo. ¿De acuerdo? Solo devuélveme la llamada». Y finalmente, cuando quedó claro que no respondía, se volvió hacia Carly. Esa llamada fue mucho más corta. «Estás muerta para mí». Me reí de verdad al oírlo. Durante años, mi madre me había usado y manipulado, haciéndome sentir irracional cada vez que me defendía. ¿Y ahora? Ahora ella entraba en pánico porque, por primera vez, no tenía control sobre mí. Carly, predeciblemente, tampoco lo estaba tomando bien. A diferencia de mi madre, no se amedrentaba a enfrentarme directamente. «Carly, ¿qué demonios? Cortaste el apoyo a mamá por completo». Yo. «Sí». Carly. «¿En serio?» Yo. «Muy». Carly. «Estás arruinando su vida». Yo. «No. Ella misma la arruinó». Carly. «Espero que sepas que ya no eres bienvenida en esta familia». Yo. «Está bien. De todas formas, nunca fui realmente parte de ella». Después de eso, me bloqueó como si eso fuera algún tipo de castigo. No lo fue. Fue una bendición. Pasaron los días, luego las semanas, y poco a poco, el ruido empezó a desvanecerse. Mi madre seguía intentando hacer sentir culpa a los parientes para que se pusieran de su lado, pero la mayoría ya había visto que ella repetía la misma maniobra una y otra vez. Unos días después, mi tía Maggie me envió un mensaje. «Tía Maggie, solo para que sepas, tu mamá ha estado diciéndole a todo el mundo que la dejaste morir de hambre en las calles». Yo. «Eso suena a algo que ella diría». Tía Maggie. «Sí. Nadie le cree. Incluso la abuela le dijo que madurara». Yo. «Bien». Eso fue otra de las cosas que me sorprendió. Lo rápido que la gente dejó de respaldarla cuando yo actué. Durante años, ella me había convencido de que, si no la apoyaba, se desmoronaría. Pero ahora que no tenía otra opción que arreglársela sola, lo hizo. Encontró un pequeño y deteriorado apartamento en una zona más económica de la ciudad. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en una tienda, el primer trabajo real que había tenido en años. No prosperaba, pero sobrevivía, y por primera vez lo hacía sin mi ayuda. Ella podría haberlo hecho años atrás, simplemente. Hasta ahora no lo había tenido que hacer. ¿Y yo? Estaba mejor que nunca. Volví a tener mi casa para mí, pacífica, limpia, mía. No más volver a casa para encontrar las repugnantes obras de Jason. No más ver porquerías de Carly esparcidas por todas partes. ¿Y lo mejor? Adiós al drenaje financiero. Por primera vez en años, tenía dinero extra, dinero que no se iba a un agujero negro de irresponsabilidad de mi madre. Así que reservé unas vacaciones. Una verdadera vacación, en la que no tendría que preocuparme por llamadas de emergencia de mi madre ni solicitudes de dinero a último momento. Solo yo, una playa y silencio. Y mientras yacía allí, con una bebida en la mano, viendo el sol ponerse sobre el agua, me di cuenta de algo. Durante años me había agobiado.
cargando con los problemas de mi madre y mi hermana como si fueran mi responsabilidad. Pero ahora, finalmente, era libre.